La filosofía de la Ilustración, que era un movimiento cultural e intelectual del siglo XVIII, puso en tela de juicio la inspiración y también la autoridad de la Biblia. Y esta corriente filosófica suponía que el intérprete moderno debe distinguir entre lo que significa un pasaje bíblico para el tiempo en que se escribió la Biblia y lo que significa para hoy. Para ellos es una ilusión suponer que la antigua cosmovisión de la Biblia puede renovarse hoy. Pero había un pequeño detalle que ellos ignoraron. Este libro y el autor de la Biblia es Dios, y Él no cambia, y sus verdades y principios permanecen para siempre, como dice el libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3, que tiene como título ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Veremos dos asuntos en esta parte de la exploración del texto. El primer asunto será Jesús y las Escrituras, y en segundo lugar, los apóstoles y las Escrituras. Y vamos rápidamente al primer asunto, Jesús y las Escrituras. Veremos en esta parte 6 principios que se desprenden de la relación de Jesús con las Escrituras. Ustedes pueden anotar y seguir nuestro bosquejo. En primer lugar, Jesús vino para confirmar la autenticidad y también la autoridad del Antiguo Testamento. ¿Saben que existen por lo menos 2.688 usos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en el libro de Mateo, el capítulo 12, 40 y 41, Jesús confirmó la autenticidad del milagro de la sobrevivencia de Jonás en el vientre de un gran pez, como dice la Biblia. Y también habla de los acontecimientos que rodearon la predicación de Jonás en Nínive. Y todo esto como un hecho histórico, real y confiable. Jesús confirmó esta historia. Por otro lado, Jesús confirmó la realidad histórica de muchos personajes de la Biblia, por ejemplo, de Abel, de David y también de Zacarías, como está en Mateo 23, 35. El segundo principio es que Jesús vino para cumplir la palabra. En el libro de Mateo, el capítulo 5, versículos 17 y 18, Jesús destacó con su ejemplo la naturaleza eterna de la ley. Él dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y el siguiente texto dice que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús de esta manera confirmó la vigencia de la ley. El tercer principio de la forma como Jesús se relacionaba con las Escrituras es que Jesús vino para confirmar el valor de la palabra de Dios sobre la tradición humana. En Mateo 15:3 Jesús declara y pregunta: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Jesús aquí confronta a los fariseos por seguir la tradición y violar la palabra de Dios. El cuarto principio en la relación de Jesús con las Escrituras es que Jesús vino para confirmar la palabra de Dios como resguardo contra el error. El libro de Mateo, el capítulo 22 y 29, Jesús reprendió a los saduceos y les dijo: están ustedes equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Y la razón por la que estaban caminando mal realmente era el desconocimiento de las Escrituras, el no interpretar correctamente las Escrituras y también el poder de Dios. El quinto principio es que Jesús enfrentó las tentaciones con un escrito está. En Mateo 4, 1 al 11, en las 3 tentaciones, Jesús no respondió escrito estaba o escrito estará. Jesús respondió escrito está. ¿Saben por qué? Porque la palabra es presente, la palabra es viva, es eficaz para todas las personas, para todas las naciones y en todos los tiempos siempre será actual. Y aunque Jesús mismo era Dios,
su defensa consistió en someterse completamente a la palabra de Dios. De esta manera, su ministerio comenzó con una base sólida construida sobre la confiabilidad de la palabra de Dios. El sexto principio de la forma como Jesús se relacionaba con la Biblia es que él interpretó las Escrituras con la propia Escritura. En el libro de Lucas 24-27 encontramos la experiencia de Jesús caminando a Emaús con unos discípulos, y el texto dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús mismo comenzó aquí un estudio bíblico sistemático. La comprensión de las Escrituras involucra mucho más que apenas seleccionar textos aquí y allí. Debemos estudiar la Biblia por completo, como dice el texto, ¿no? En todas las Escrituras. Es la propia Escritura realmente que interpreta la Escritura. Luego después en Lucas 24-44 hay la referencia que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Aquí se está refiriendo a las tres divisiones de la Biblia que era conocida y entendida por los judíos en aquella época, porque no había Nuevo Testamento en ese entonces. Ahora, el segundo asunto, que son los apóstoles y las Escrituras. Vamos a mencionar algunas referencias importantes sobre los apóstoles y las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 1:2, Pablo se refiere al Antiguo Testamento como las Santas Escrituras. En Lucas 10:16, Jesús revela el Nuevo Testamento al nivel, o coloca el Nuevo Testamento al nivel de sus propias palabras. Él dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. En 2 de Pedro 3:16, Pedro se refiere a los escritos de Pablo como el resto de las Escrituras. El propio Pedro está confirmando la veracidad de los escritos de Pablo. En 1 Corintios 7:4, Pablo identifica al Espíritu Santo como la fuente de sus epístolas. Y finalmente, en Apocalipsis 1:1, Juan presenta el Apocalipsis como la revelación de Jesucristo. En resumen, la interpretación de la Biblia según las declaraciones de Jesús y de los apóstoles no pueden hacerse de la misma manera que la interpretación de otros libros comunes, humanos, seculares. La verdadera hermenéutica o interpretación de la Biblia debe ser una interpretación de la Escritura y por la Escritura. Amén. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Un principio que aprendimos en la lección de esta semana es que debemos comenzar el día estudiando la palabra, descubriendo a Jesús en la palabra. Y el Cristo descubierto en la palabra nos dará condiciones para entender la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga en esta búsqueda y comprensión de su palabra. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Aliméntanos cada día y que esta comprensión de tu palabra nos dé el conocimiento de la vida eterna. En tus manos colocamos nuestras vidas y nuestra decisión de estudiar cada día la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.